Dicen que algunos lugares no deben ser visitados, que hay espacios donde la oscuridad nunca duerme, y yo aprendí eso de la peor manera. Todo comenzó una tarde de febrero, cuando un grupo de amigos y yo, 9 jóvenes llenos de energía, planeamos una excursión hacia un refugio recién inaugurado cerca del antiguo embalse de Hub. El lugar parecía un castillo entre montañas, abrazado por un bosque denso y un lago oscuro que reflejaba un cielo eternamente gris. Pese a advertencias de los lugareños, murmullos sobre cosas que no deben molestarse, nuestra emoción pudo más. Reservamos el refugio, llenamos los tanques de gasolina, cargamos víveres y partimos, ignorando los malos presentimientos que flotaban como niebla a nuestro alrededor. El viaje de ida fue perfecto. Risas, música, estrellas brillando como promesas en el cielo nocturno. Pero cuando el sol cayó y las sombras comenzaron a alargarse, todo cambió. Encendimos un gran fuego y comenzamos a asar carne. Sin embargo, uno de mis amigos notó algo extraño. Parte de la carne desapareció misteriosamente. Pensamos en algún animal salvaje o en una broma pesada. No le dimos importancia, hasta que vimos algo en el tejado, una figura, blanca, quietamente observándonos. Llamamos a quienes no veíamos cerca, pero todos estábamos ahí, alrededor del fuego. Nadie faltaba. El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Más tarde, mientras preparábamos té, mi tío, que había salido a fumar cerca del bosque, regresó pálido como un muerto. Con voz temblorosa ordenó: «Apaguen las luces, enciérrense, recen». Su rostro no mentía, había visto algo que no pertenecía a este mundo. Nos atrincheramos en el segundo piso, a oscuras, temblando, escuchando cada crujido de la madera como si fueran pasos acercándose. Desde una ventana vimos una silueta femenina, vestida de blanco, tambaleándose hacia nosotros. Se reía, pero su risa no era humana. Era un sonido hueco, roto, como si viniera de un pozo sin fondo. Se dirigió al fuego y con un simple gesto de su mano, la llama se apagó. La tetera cayó al suelo con un estruendo metálico que desgarró el silencio. Intentamos llamar al encargado, pero nuestros teléfonos no tenían señal. Estábamos solos, sitiados. El horror se hizo carne cuando uno de nuestros amigos, que se había quedado en la azotea, no respondía. Al encontrarlo, descubrimos que escuchaba música con sus auriculares, ajeno a la presencia maligna que nos rodeaba. Desde ese momento, el tiempo pareció perder sentido. Las sombras cobraban formas imposibles en los rincones. Las paredes del refugio parecían respirar. Cada minuto era una lucha contra el pánico puro. Mi tío nos confesó entre susurros lo que había visto. Aquella mujer blanca no caminaba, flotaba, y mientras se acercaba a él en el bosque, le hablaba con una voz que parecía salir de una tumba. «Espérame, no te vayas». El viento aullaba alrededor del refugio, y nosotros, atrapados en medio de la nada, solo podíamos rezar para que llegara el amanecer. Pero el amanecer traería consigo horrores aún mayores. ¿Te atreverás a seguir escuchando? La noche parecía no tener fin. Encerrados en el refugio, con las luces apagadas y los corazones retumbando en nuestros pechos, apenas nos atrevíamos a susurrar. Cada sonido, cada crujido del viento, nos hacía imaginar horrores invisibles,
acechando más allá de las ventanas. Desde las rendijas de las cortinas observábamos el bosque, y allí, de pie bajo la débil luz de la luna, estaba ella, la mujer de blanco. Se movía de un lado a otro frente al refugio, como si esperara que saliéramos. De vez en cuando, lanzaba su cabeza hacia atrás y soltaba una risa desgarradora que helaba la sangre. Entonces comenzaron los golpes, primero en las paredes, después en las ventanas, ritmos irregulares, secos, como si uñas largas rasparan la madera vieja. Nadie se atrevía a moverse, nadie osaba respirar más de la cuenta. Mi tío, temblando, murmuró una sura del Corán. Los demás, aferrados a cualquier amuleto o oración que recordaran, rogaban en silencio. De pronto, un estruendo sacudió la casa. La puerta del piso inferior se abrió de golpe, arrastrada por una fuerza invisible. El viento helado invadió el refugio, trayendo consigo un hedor nauseabundo, mezcla de tierra mojada y carne podrida. Algo entró, lo sentíamos, una presencia pesada, densa, que oprimía el pecho. Un murmullo ininteligible comenzó a recorrer las paredes, como voces de niños repitiendo palabras en un idioma olvidado. Uno de mis amigos, Yasir, entró en pánico. Se levantó gritando que no iba a quedarse allí para morir. Intentamos detenerlo, pero ya era tarde. Bajó corriendo por las escaleras. El silencio que siguió fue aún más aterrador, y entonces escuchamos su grito. Un grito tan desgarrador, tan lleno de un terror puro y absoluto, que heló hasta nuestras almas. Después, nada, solo el viento. Mi tío, con lágrimas en los ojos, nos ordenó no movernos. Quédense aquí, no importa lo que escuchen, no bajen, pero ¿cómo quedarnos quietos cuando sabíamos que nuestro amigo podría estar sufriendo? O peor aún, permanecimos acurrucados en un rincón, sintiendo que cada segundo se estiraba como siglos. De repente, algo golpeó la puerta de la habitación donde estábamos. Un golpeteo insistente, como si unos dedos largos y afilados rasparan la madera, y una voz susurrando nuestro nombre, mi nombre. Ali, abre la puerta, estoy bien, soy Yasir. La voz era suya, pero también no lo era. Tenía un matiz extraño, hueco, carente de emoción humana. Mi cuerpo entero se rebelaba. Cada fibra de mi ser gritaba que no debía abrir. Mi tío, pálido como un cadáver, negó con la cabeza y susurró: «No es él, no lo mires, no le respondas». La puerta seguía vibrando bajo los golpes suaves, pero insistentes. Cerré los ojos, apreté los dientes y recé con toda la fuerza de mi alma. Y entonces, silencio otra vez. Un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. Pasaron horas, o al menos así lo sentimos. Finalmente, los primeros rayos de un amanecer gris comenzaron a filtrarse por las ventanas. La presencia pareció disiparse como niebla al calor del sol. Con cautela, bajamos. La sala estaba vacía, salvo por unas marcas negras en el suelo, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado. Y en el centro, el sombrero de Yasir, nada más. Ninguna señal de lucha, ningún rastro de su cuerpo. Mi tío nos reunió y dijo en voz baja, casi como un ruego: «Nos vamos, ahora». No hubo protestas. Tomamos nuestras pertenencias a toda prisa
Dejamos todo lo demás atrás y corrimos hacia la furgoneta. Ni siquiera miramos atrás mientras nos alejábamos de aquel refugio maldito. Pero mientras conducíamos por el sinuoso camino de regreso, un último horror nos aguardaba, porque a lo lejos, en la cima de una colina cubierta de niebla, vimos una figura, una silueta blanca, observándonos, sonriendo, y su sonrisa era la de Yasir. La carretera parecía interminable. A cada kilómetro que dejábamos atrás, el paisaje se volvía más árido, más desolado. Nadie hablaba. El silencio era tan pesado que el simple rumor del motor parecía un grito en la noche. Yo, sentado junto a la ventana, no podía quitarme de la cabeza aquella imagen, la silueta blanca en la colina, la sonrisa que no era de este mundo. Fue entonces cuando sucedió. El motor de la furgoneta comenzó a fallar. Primero un leve tirón, después un traqueteo violento. Mi tío maldijo en voz baja y trató de mantener el control, pero el vehículo, como si tuviera voluntad propia, se detuvo en medio de la nada, rodeados de un paisaje muerto, entre piedras secas y árboles retorcidos. Bajamos en busca de ayuda, y fue entonces que lo escuchamos, una risa lejana, arrastrada por el viento, la misma risa que había oído mi tío junto al lago. Nos miramos unos a otros. No había señal en los teléfonos, no había casas a la vista, no había salida. Mi amigo Bilal, el más valiente de nosotros, propuso caminar hasta encontrar algún camino principal. No teníamos muchas opciones, así que comenzamos a andar. Y mientras avanzábamos, el mundo parecía cambiar a nuestro alrededor. El cielo, antes gris, se tornó de un rojo enfermizo. El viento dejó de soplar. Los árboles parecían moverse, inclinándose hacia nosotros, sus ramas retorcidas como garras. De repente, nos topamos con un cruce de caminos. No había señalizaciones, solo 3 senderos idénticos, extendiéndose en distintas direcciones. ¿Cuál tomamos?, preguntó uno de mis amigos, su voz temblando. Antes de que pudiéramos decidir, un sonido nos heló la sangre. Pasos detrás de nosotros. Nos giramos al unísono y allí, a unos metros de distancia, estaba él, Yasir, o algo que parecía Yasir. Su piel era cenicienta, sus ojos vacíos como pozos sin fondo. Su ropa estaba empapada, como si acabara de salir de un pantano. Extendió la mano hacia nosotros. No debieron irse, murmuró, su voz distorsionada, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Mi tío gritó: «¡No lo miren! ¡Corran!». Sin pensarlo, corrimos. Tomamos el sendero de la derecha, adentrándonos en un bosque aún más denso y oscuro. A nuestras espaldas, escuchábamos pasos apresurados, susurros incomprensibles y risas que se multiplicaban, como si decenas de seres invisibles se burlaran de nosotros. Corrimos hasta que nuestros pulmones estuvieron a punto de estallar, hasta que nuestras piernas no pudieron más. Finalmente, encontramos un viejo puente de madera que parecía cruzar un riachuelo seco. «¡Rápido! ¡Cruzad!», gritó mi tío. Uno a uno cruzamos el puente, pero cuando mi amigo Umar estaba a medio camino, el puente comenzó a crujir. Algo debajo, algo que no veíamos, trataba de derribarlo. Gritando de terror, Umar saltó, aterrizando torpemente en nuestro lado. El puente colapsó detrás de él, tragado por la oscuridad.
Pensamos que estábamos a salvo, pero al mirar hacia el otro lado, vimos de nuevo aquella figura, Yacir, o lo que había quedado de él, mirándonos en silencio, sonriendo, esperando. Cruzamos el puente, pero la pesadilla apenas comenzaba. La noche se cerró sobre nosotros como un manto espeso, sofocante. Las sombras parecían moverse solas, formando figuras grotescas que se deshacían cuando tratábamos de enfocarlas. Nuestro grupo, agotado y lleno de pánico, avanzaba a ciegas. A cada paso sentíamos como si algo invisible nos rozara la piel. Mi tío, que lideraba la marcha, se detuvo de repente. «Ahí, mirad», susurró. Ante nosotros, en medio del bosque, surgía una casa vieja, ruinosa, apenas sostenida por paredes agrietadas y una puerta que colgaba torcida. Las ventanas eran como ojos ciegos. De alguna forma, sabíamos que teníamos que entrar. No había otro camino. Nos acercamos temblando. Cuando mi tío empujó la puerta, ésta se abrió con un chirrido desgarrador. Dentro, un olor nauseabundo a humedad y putrefacción nos golpeó. Todo estaba cubierto de polvo, telarañas y marcas extrañas dibujadas en las paredes. «Este lugar no debería existir», murmuró uno de mis amigos. Avanzamos lentamente. Cada paso resonaba como un trueno en el silencio absoluto. En el centro de la estancia principal había un pozo, un agujero negro que parecía tragarse la poca luz que nos acompañaba. Algo en ese pozo vibraba, como si un corazón palpitara en sus profundidades. De pronto oímos un murmullo. Era un canto antiguo, gutural, como una plegaria prohibida. Desde el fondo del pozo algo comenzó a emerger. Primero, una mano cadavérica, alargada, huesuda. Después un rostro, deformado, con una mueca de odio y desesperación. No era humano. Intentamos huir, pero las puertas se cerraron de golpe. La casa entera pareció estremecerse, como si algo la poseyera. El ser salió completamente del pozo, arrastrándose hacia nosotros. Su cuerpo parecía compuesto de miles de rostros retorcidos, gritando en silencio. Mi tío gritó: «No miréis a los ojos, no escuchéis sus voces», pero era demasiado tarde. Uno de mis amigos, paralizado por el miedo, fue alcanzado. Lo vimos ser arrastrado hacia el pozo, sin poder siquiera gritar. Su cuerpo se desvaneció como polvo en el aire. La criatura avanzaba. Cada segundo, su forma se hacía más sólida, más real, más aterradora. Sabíamos que debíamos hacer algo. Desesperadamente recordé las palabras de mi abuelo: «Cuando te enfrentes a la oscuridad, no huyas. Planta tu fe en la tierra y haz frente». Así que cerré los ojos. Empecé a rezar, no a gritar, no a rogar, sino a afirmar con fuerza: «La luz me protege, la oscuridad no tiene poder sobre mí». Mis amigos me imitaron. La criatura chilló. Su forma comenzó a distorsionarse, como si la luz invisible que creábamos le quemara. Las paredes de la casa comenzaron a agrietarse. El techo crujió y entonces todo explotó en un estallido de oscuridad y viento. Cuando despertamos era de día. Estábamos en el bosque, cerca de la carretera. Nuestro bus seguía allí, como si nada hubiera pasado. Pero faltaba uno de nosotros.
jamás lo volvimos a encontrar. Nunca contamos todo lo que vivimos esa noche. Algunos nos tacharían de locos, otros sentirían en el fondo de su alma que era verdad, porque en este mundo hay puertas que jamás deben abrirse, caminos que jamás deben recorrerse, y si alguna vez oyes tu nombre susurrado entre las sombras, no respondas. Puede que no sea un amigo quien te llama. Si esta historia te estremeció el alma, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Cada apoyo tuyo nos permite seguir compartiendo estos relatos que se adentran en los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos vemos en la próxima historia, o tal vez en tus pesadillas.